Bueno, buenas tardes. En primer lugar quería darles daros a los consejeros y consejeras la bienvenida al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, un año más, y por supuesto pues también quiero hacerlo extensivo el agradecimiento pues a los familiares que esta tarde pues nos acompañan. Decirles que gracias por estar en el acto, gracias por estar en su casa, que es el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es la casa de todos, y vamos a dar comienzo pues, a lo que es el Consejo de Participación Infantil y Adolescencia de la ciudad de Fuenlabrada. La metodología me imagino que ya la conocen, es exactamente igual, cómo funcionan los plenos del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues, sin extenderme más, quería en este caso pasar al punto segundo, que es lectura de la declaración institucional a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, que correrá a cargo del concejal de Formación, Empleo, Juventud e Infancia, Francisco Palo. Doy paso a continuación a la lectura de la declaración institucional con motivo del 27º aniversario de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas. Cada 20 de noviembre traemos a este pleno una moción de declaración institucional para conmemorar el aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este año 2016 se celebra su 27º aniversario, recordando que en su articulado se recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los y las menores, derechos cuya efectividad y protección obligan a gobiernos, administraciones públicas y diferentes agentes sociales. En este sentido, el 20 de noviembre es una fecha para hacer balance de situación y reivindicar que las políticas de infancia y adolescencia deben ocupar un papel preeminente en la agenda política institucional. Desde 2009, la pobreza severa en España no ha dejado de crecer, afectando ya más de 3,5 millones de personas, el 7,6% de la población en 2015, según el informe de la pobreza en España, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. De esta cifra, 1 millón de personas se encuentran actualmente en la peor situación económica y social posible, aunando desempleo, pobreza y privación material. Precisamente los y las menores son uno de los segmentos de población especialmente más vulnerables a una pobreza que permanece. Según denuncia en su último informe la ONG Save the Children, el número de niños en situación de pobreza severa en España entre 2014 y 2015 ha aumentado en 80.000, llegando a la escandalosa cifra de 1.388.474 menores que viven en hogares vulnerables. Según el informe de esta ONG, que mide la pobreza por el índice de privación material, en nuestro país 750.000 niños y niñas, un 9,1%, viven en hogares donde no se puede garantizar una alimentación adecuada o donde se padece pobreza energética al no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de frío. Parece evidente que entre las prioridades institucionales debiera estar garantizar los derechos educativos, sanitarios, energéticos, de alimentación, vestido y alojamiento de los menores y de las menores, en especial la lucha contra la pobreza y la malnutrición infantil. Organismos internacionales, expertos y ONGs coinciden al unísono en señalar que la clave para abordar esta situación está en aunar voluntad política y dotación presupuestaria. Fuenlabrada, sin duda, uno de los municipios pioneros en el desarrollo de los planes de infancia. El primer plan data nada menos que de 1997, trabajando desde la corporación local para hacer de nuestra ciudad un espacio social más amable, inclusivo y saludable, pensado para los niños, las niñas y los adolescentes. En los últimos años, la desafección de otras administraciones ha tenido como respuesta una creciente inversión en los presupuestos del Ayuntamiento en clave de derechos de infancia, programas de protección social a la familia, becas municipales para material escolar, ayudas de comedor, servicios de apoyo psicosocial, oficinas antidesahucios, perspectiva de infancia a los delitos de odio, atención a la diversidad infantil, programas de igualdad de género contemplando al menor, la programación anual de ocio socioeducativo, deportivo, inclusivo y cultural, específicamente infantil,
la promoción de mecanismos de participación y derecho a ser escuchado y una estrecha colaboración y consulta con el tejido asociativo. Esta acción corporativa se actualizará con las propuestas y compromisos del cuarto Plan Local de Infancia, reflexión de lo hecho e impulso hacia retos futuros de Fuenlabrada. Por todo ello, este Pleno Municipal se propone aprobar lo siguiente. 1. En coherencia con UNICEF, apoyar un pacto de Estado por la infancia. 2. Exigir a los gobiernos de la nación y regional la elaboración y desarrollo en la promoción del ámbito en su competencia de un plan de lucha contra la pobreza infantil. Y 3. Seguir desarrollando los compromisos asumidos como ciudad adherida a la red de infancia y adolescencia. Así que voy a pasar a votación. ¿Votos a favor de la moción? Bueno, se aprueba por unanimidad. Esto es mucho más éxito que los plenos a veces del ayuntamiento. Muy bien, pues nada. Javier Ayala, junto al concejal de Juventud, Francisco Manuel Paloma, de Juventud e Infancia, para entrevistarles. Aprendimos un poco más sobre lo importante que es la participación ciudadana. El Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia visitó las instalaciones del Polideportivo La Cueva. Allí, el concejal de Deportes, Juan Carlos López, nos contó todos los recursos de los que dispone Fuenlabrada para practicar deporte. Además, escuchó las nuevas propuestas de los niños y niñas. Por último, las deportistas femeninas nos enseñaron los deportes que practican. Elaborando un cartel con recomendaciones para disfrutar del deporte. Es importante que los y las niños y niñas disfruten junto a sus familias de estas prácticas. Preparamos los ámbitos de participación y educación para tratar en el cuarto encuentro estatal de consejos de participación infantil y adolescente. El juego era el Fuenlioca, era como la OCA, solo que había casillas que a lo mejor había una interrogación y te tenían que preguntar y tú tenías que responder. Entonces, por ejemplo, había una pregunta que era de Malala, no sé si la conoceréis. Una niña que en su país las mujeres no podían ir al colegio y ella defendía los derechos de la mujer. Pues hemos propuesto hacer, por ejemplo, pistas de skate, las hemos propuesto a nuestra como monitora, Tomara, y ella luego lo dice a los concejales y cosas así. Por ejemplo, en mi calle los parques están un poco estropeados y necesitarían otra mano de pintura. Pues en Santander vamos a traer todas nuestras ideas junto a otros consejos de infancia, a lo mejor el de Málaga, el de Valencia, pues vamos todos ahí, nos vamos a reunir y vamos a hacer nuestras propuestas. Los días que vengo aquí, que seguro que voy a aprender una cosa nueva más. Muy bien, pues vamos a pasar al cuarto, que es presentación de las acciones que se desarrollarán durante el 2017 en torno al derecho a la educación. Tiene la palabra el consejero Saliu Quesang. ¿Lo he dicho bien? Sí, muchas gracias. Como ya os hemos contado antes, estamos trabajando desde el Consejo el derecho a la educación y la diversidad con Fuenli. Y para despedirnos queremos enseñaros una pequeña muestra de nuestro granito de arena con nuestros mensajes por el derecho a la educación. Creemos que todos y todas deberíamos estar protegidos y protegidas con respecto a este derecho. Y por eso hemos elegido los paraguas como símbolo de la protección. De esta forma pasearemos los días de lluvia por Fuenlabrada, mostrando nuestros mensajes por el derecho a la educación. Por último, alcalde, nos gustaría que desde el ayuntamiento nos ayudarais a conocernos los diferentes recursos que tenemos en Fuenlabrada, que tengan que ver con la educación y la integración. Antes de nada, me gustaría decir que todo lo que han escrito estos niños y adolescentes lo han escrito desde el corazón. Así que muchas gracias por escucharnos. Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.
La educación ayuda a la persona a ser lo que es capaz de ser. Aprender es descubrir que algo es posible. La educación es necesaria para convertirnos en personas de provecho. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Necesitamos la educación para convertirnos en personas de gran utilidad. La educación es la que sobrevive cuando lo aprendido se olvida. Es verdad que la pluma es más fuerte que la espada. La educación asusta a aquellos y a aquellas que usan el terror, maldad. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Parte de la naturaleza humana es que no aprende la importancia de nada hasta que se nos arrebata algo de nuestras manos. Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernadas por nadie. Algunos y algunas niños y niñas no quieren consolas, quieren un libro y un bolígrafo para ir al colegio. Nacimos siendo inteligentes. Nacimos siendo inteligentes. Es nuestro deber seguir mejorando nuestra inteligencia. Si quiero saber y crecer, tengo derecho a aprender. Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Privar a un niño o niña de su derecho a la educación es como amputarlo de esa primera comunidad. Todos y todas tenemos derecho a la formación y a la educación. La educación es importante, tenemos derecho a todo, somos más grandes de lo que parecemos. Un niño puede cambiar el mundo. Lo que se les dé a los niños y niñas, los niños, ellos lo darán a la sociedad. Es más fácil construir niños fuertes que reparar a adultos rotos. Los niños y niñas tienen derecho a una educación para que todos y todas sean iguales a la hora de estudiar. Ningún niño sin escuela. Donde hay educación no hay distinción de clases. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Mis mayores hacen ser una niña educada. ¿A qué quedan aquí? La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Toda persona que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. No hay horas malas para aprender. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.